Buenas noches, profesor Edgar. Esta es mi presentación de el parcial del tercer corte de la materia de filosofía antigua, en el que los parámetros nos dicen que debo de hablar de la teoría aristotélica de la ética, de la política, de la metafísica y de la filosofía primera o física aristotélica. Ver las diferencias que comparten, en que se relacionan, bueno, hacer las relaciones entre ellas, ya sean de diferencias o de similitudes. Para comenzar, voy a comenzar con la ética aristotélica. La ética nicomaquea es una guía de vida para su hijo Nicómaco. Entonces, Aristóteles nos dice que el objetivo del ser humano debe ser la felicidad. Porque la felicidad es un bien en sí mismo. ¿Qué es un bien en sí mismo? Un bien en sí mismo es algo que buscas no porque sea un medio para otras cosas, sino por lo que es. El mejor ejemplo para entender qué es un bien en sí mismo es el dinero, que el dinero no es un bien en sí mismo. El dinero no es un bien en sí mismo porque es un medio para adquirir otra cosa, ya sea comida, vivienda o cualquier cosa de ocio. Entonces, el dinero no es un bien en sí mismo. La felicidad sí lo es, o eso consideraba Aristóteles. Al ser esta felicidad un bien en sí mismo, pues el siguiente paso es intentar o entender cómo llegar a ella. Aristóteles nos decía que se llega por medio de la razón. La razón conduce a la plena realización de la naturaleza humana y a las virtudes dianoéticas. ¿Qué son las virtudes dianoéticas? Las virtudes dianoéticas o intelectuales son las que se aprenden por medio de el aprendizaje, valga la redundancia. Eh, Estas virtudes o virtudes intelectuales también pueden ser por nacimiento o por enseñanza. ¿Sí? Entonces, también existen las virtudes morales o éticas. Estas virtudes éticas no son tanto por aprendizaje, son más por costumbre o por creación de hábitos. ¿Hábitos para qué? Hábitos para la realización de la virtud. Esta virtud que es el punto medio entre dos vicios, un vicio por exceso o un vicio por defecto. De ahí viene la definición de la virtud como punto medio de Aristóteles, es el punto medio entre dos vicios. Estas virtudes morales no son buenas en exceso. Un ejemplo de estas virtudes morales o éticas puede ser el valor como virtud. El valor como virtud está en el punto medio entre la cobardía, que es la falta de valor, y la temeridad, que es el exceso de valor. Entonces, ¿por qué la virtud está en este punto medio del valor? Porque, pongamos un ejemplo, si eres muy cobarde para defenderte, pues estás pecando por cobardía, por exceso, por miedo. Y si eres muy temerario como para enfrentarte a cinco personas, pues estás también pecando por exceso. Entonces por eso la virtud es el punto medio, es siempre saber elegir. También algo que nos dice Aristóteles es que esta virtud como punto medio es por percepción, cambia dependiendo del momento, la situación y muchas variables. Entonces la virtud siempre es un punto medio, depende de la percepción y de lo que se necesite en la situación. Ese sería un resumen de lo que vimos de ética en este semestre o este corte. El siguiente aspecto es la política, que lo consideramos como bueno, lo consideran una continuación de la ética, ya que nos habla de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, buscando siempre la felicidad, obviamente. Y nos habla de las relaciones sociales, nos dice que el hombre es un zoon politikon, o sea, un animal político, un animal social, por eso vive en comunidad. Entonces, en la organización de la comunidad son familias, esas familias se reúnen en más y crean aldeas, y las aldeas se reúnen y crean polis. Las polis o estados son como el objetivo de la política, el objetivo del zoon politikon, vivir en comunidad. Entonces, ya el objetivo en estas polis no es como aglomerarse, o bueno, sí es aglomerarse, pero ya el objetivo viene siendo más como vivir bien, la forma de vivir bien. Para vivir bien, pues nos habla de las formas de gobierno. El señor Aristóteles nos dice que no es como Platón, que nos dice que solo hay una forma de gobierno, que es la sofocracia, y las demás, las otras cinco, son variaciones que no funcionan. El señor Aristóteles nos dice que hay tres. La monarquía, que es cuando solo una persona está en el gobierno, pero sí atiende a las necesidades del pueblo. No es, si no atiende a las necesidades del pueblo, se convierte en tiranía. El siguiente modo de gobernanza o modo de gobierno es la aristocracia, cuando, cuando es un grupo
más o menos grande de personas que dirigen la polis, pero sí se preocupan otra vez por las necesidades de la polis. Cuando no se preocupan por las necesidades de la polis, es una oligarquía. Y la última forma de gobierno es la democracia y la demagogia cuando no se atiende o cuando se vota por los intereses personales y no por los del pueblo. Aristóteles también nos habla de las relaciones sociales. En las relaciones sociales nos dice que las personas nacen o por naturaleza traen un tipo de voluntad, o tienen voluntad o no tienen voluntad. Las que no tienen voluntad están destinadas a ser esclavos y las que sí lo tienen pues a ser hombres normales. Las mujeres no podían, bueno, las mujeres tienen voluntad, pero es una voluntad amarrada al hombre, entonces por ello pues no pueden participar en la política. Por eso los niños no pueden participar en la política porque su voluntad está en formación y pues las mujeres porque están amarradas al hombre y eso. Nos dice que por el hombre ser son politicón, pues nos decía que el hombre no puede ser feliz estando ajeno a la sociedad o a la vida en comunidad. Esto se puede relacionar con la ética, con lo que nos decía de la felicidad, entonces siento que es como la continuación y la conjunción de estos dos libros. Son una conjunción de felicidad y cómo llegar, o sea, es como la segunda parte de cómo llegar a la felicidad, pero aplicada ya como a la comunidad, no solo a la persona. Nos decía también que sí, que no podemos vivir ajenos a la sociedad. Nos decía también que el Estado también se debe armar por el punto medio, o sea, donde no hayan ni muchos ricos ni muchos pobres, sino que perdure y sea más la clase media. Esos son como el resumen entre la política y la ética. Y pasando a la metafísica y física. En la metafísica, Aristóteles nos viene intentando explicar, bueno, nos dice que es la filosofía primera, ya que está antes de la física porque el objeto de estudio es distinto al de la física. El objeto de estudio de la metafísica es las causas y los principios de la realidad y qué es la sustancia. Mejor dicho, pues, por qué existimos y de qué está hecha la realidad. Para explicar la realidad, Aristóteles nos dice que hay cuatro causas. O sea, cada, cada ser tiene cuatro causas de existencia, que son la material, que es pues, la materia que te crea, la que te da forma. Bueno, no te da forma. La materia de la que estás hecho. Los huesos, los músculos, todo eso está hecho de materia. Nos dice que la segunda es la causa formal, porque pues uno no es solo materia peñuscada o puesta encima una de la otra, sino que hay una forma. Entonces la causa formal es la causa de la forma que tenemos. Después la tercera es la causa eficiente. La causa eficiente es la que está antes del cambio. Si no estoy mal, la causa eficiente es la que da el cambio, o sea, como la que puede dar el cambio. No hablando de potencia de acto, sino hablando solo de que puede dar el cambio, que es la relación o el ejemplo que nos da el señor Aristóteles es un padre a un hijo. El padre le da la causa eficiente, es la causa eficiente del hijo. Y la cuarta es la causa formal, que está asociada a la teleología, que la teleología nos habla de los fines del hombre. Entonces la causa final es como a qué apuntas, a qué estás destinado. También hay que resaltar que estas cuatro causas y de todo lo que nos habla en general Aristóteles está en el mundo sensible. O sea, el mundo sensible se explica por el mundo sensible. No es como Platón, que Platón explicaba el mundo sensible desde el mundo suprasensible o el mundo de las ideas. No. Todo lo que está en el mundo, o en nuestro mundo, que es el mundo sensible, se tiene que explicar por el mundo sensible. Al explicarnos Aristóteles las cuatro causas, también nos muestra su postura sobre el cuerpo y el alma, sobre el ilemorfismo, que él nos dice que el alma y el cuerpo son uno solo, están juntos. Esta idea del ilemorfismo de Aristóteles, de la alma unida al cuerpo y que cuando muere, pues las dos mueren, contradice la idea platónica de alma y cuerpo. Me contradice ya que Platón creía que el alma, pues, al caer del mundo de las ideas, queda encerrada en el cuerpo y que estaba esperando a que muriera el cuerpo para volver a subir al mundo de las ideas. Y pues que cuando moría el cuerpo moría la materia y el alma subía al mundo de las ideas y ya está. Sigue su curso natural con el carro al lado y normal. Entonces,
Aristóteles lo contradice, pues porque Aristóteles no cree en el mundo suprasensible y cree que en el mundo sensible es lo único que existe, es lo único por lo que podemos explicar al mundo sensible. Pasando con la física aristotélica no es como la física moderna, es un tipo distinto de física, es la filosofía segunda de Aristóteles. Esta física, su objeto es el estudio de la sustancia sensible y del movimiento, la sustancia sensible atada al movimiento. Entonces, ¿qué es la sustancia? La sustancia es, dice Aristóteles, que es aquello que no puede faltar para que un ente siga siendo tal ente. Pues, por ejemplo, yo. Yo soy un ente. ¿Y qué es lo que no puede faltar para que sea yo? O sea, a mí me puede cambiar el pelo. Me, bueno, no puedo poner el ejemplo de que me puede faltar un brazo, porque para Aristóteles sí, eso cambiaría. Pero en sí es lo que hace que yo sea yo, la esencia, pues. Ya las cosas que pueden cambiar los denomina accidentes, que, pues por ejemplo, puede ser que me corte el pelo o el envejecimiento, que me quede calvo, que me salga barba, son accidentes. O sea, sigo siendo yo. En sí, los accidentes son esos cambios que no llegan a ser sustanciales, son como mínimos. Por ejemplo, puede cambiar el lugar donde yo viva, mi peso, puedo estar más gordo, más flaco, puedo estar más viejo, pero eso en sí no cambia quién soy, o mi sustancia, o mi esencia. Esta sustancia aristotélica mantiene las mismas cuatro causas de la metafísica, que son explicadas en la metafísica, las mantiene aquí, la misma causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Esa es la sustancia y sus accidentes en la física aristotélica. Aristóteles entiende la dinamis o el movimiento en dos formas, en potencia y acto. Acto o el ser en acto es pues lo que soy actualmente. Soy un hombre de 17 años, de 18 años, pues soy eso. Y el ser en potencia, yo estoy en potencia de ser más calvo, más inteligente, más corto, más flaco. La potencia es como lo que puedo llegar a ser y el acto es lo que soy ahora mismo. Esta dinamis o este movimiento, Aristóteles lo entiende en un sentido amplio, no es solo como el movimiento que nosotros entendemos ahora, que es como muy local, por decirlo de alguna manera, es como el movimiento de dar un paso o estas cosas, no, Aristóteles lo entiende de otra manera. Todo este movimiento para Aristóteles y Aristóteles entiende el movimiento como cuatro tipos de movimiento. Cambio de lugar, pues yo puedo estar aquí pero puedo estar en otro lado. Eh, el cambio cuantitativo, que es que puedo estar más gordo o más flaco, es el cambio de una cantidad. El cambio cualitativo, que es el cambio de alguna cualidad, puedo ser blanco como puedo ser más moreno o como puedo ser más pequeño, más alto, la misma cosa. Y el cambio esencial, que este cambio es el más radical y es el cambio que nos dice que, pues, o sea, este cambio lo que hace es que genera corrupción en la sustancia. Entonces, el cambio, por ejemplo, si me, no sé, me, si se me corta un brazo o pierdo la cabeza, cosas así. Ese es un cambio esencial. Otro de los factores a resaltar del movimiento o la dinámica aristotélica es que está sometida al tiempo. Todo movimiento ocurre sobre el tiempo o en el tiempo. ¿Ya? Eso sería el resumen de la física, ética, política y metafísica aristotélica. ¿Qué relaciones encontramos? Pues en las cuatro creo que encontramos el objetivo del ser humano. Creo que la explicación del objetivo del ser humano. En la ética es la felicidad, que es el bien en sí mismo. En la política es el Estado o vivir bien en comunidad o vivir en comunidad. En la metafísica es como el objetivo es entender el ser y en la física es entender la naturaleza. Entonces siento que esas son. Se diferencia pues también en el objeto de estudio. Eh, el objeto de la metafísica y de la física es más amplio, es más definido como a la naturaleza o a la existencia. Y el objeto de estudio en la ética y en la política ya es más dirigida al ser humano, a la vida del ser humano, a cómo vivir. Entonces ya es más ajustado al ser humano y a las maneras del ser humano, no al ser humano como existencia, sino al ser humano
cómo vivir esa existencia. Y eso sería todo para el tercer parcial de la materia de filosofía antigua. Gracias.